El juego que nunca debes empezar, la Ouija. Un simple tablero con letras y números. Un juego o una puerta a lo desconocido. En 2019, 3 amigos decidieron probarlo en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. No sabían que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. El tablero estaba cubierto de polvo, con marcas extrañas grabadas en la madera. Encendieron una vela y colocaron los dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Sofía, con una risa nerviosa. El puntero se movió lentamente hacia el sí, pero ninguno de ellos lo había empujado, o eso creyeron. Los mensajes comenzaron a volverse confusos. Ayuda, no salgas. Sus risas se apagaron. Algo los observaba en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió helado. Sofía retiró la mano, pero el puntero siguió moviéndose solo. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, tragando saliva. Las letras se movieron una a una. E-L-O-S-M-E-B-E-N. Un sonido metálico resonó detrás de ellos. La puerta que habían cerrado con llave ahora estaba entreabierta. Santiago encendió la linterna del teléfono, pero la luz parpadeó y el dispositivo se apagó. «¡Esto no es gracioso!», gritó. Sofía sintió algo rozándole el cabello. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo el reflejo de sus sombras alargándose. Y una quinta sombra más, de pie, detrás de ellos. «¡Cerrémoslo ya!», gritó Daniel, pero Santiago negó con la cabeza. «No se puede romper la conexión sin despedirse». Sofía intentó mover el puntero al adiós, pero sus manos estaban congeladas. No podía mover los dedos. Algo parecía aferrarla al tablero. El puntero del tablero de la Ouija empezó a moverse solo, frenético. «¡No me ignoren!». Daniel tiró la tabla al suelo y la vela se apagó. Silencio absoluto. Luego, un susurro helado en sus oídos. «Ahora están marcados». De vuelta en casa, Sofía se encerró en su cuarto. No podían olvidar lo que pasó. A la mañana siguiente, despertó con un dolor en la espalda. Cuando se miró en el espejo, sintió el estómago caer. 3 marcas profundas, como rasguños, surcaban su piel. No recordaba haberse lastimado. Intentó llamar a Santiago, pero solo escuchó estática y una voz distorsionada que susurraba su nombre. Daniel revisó la grabación de su celular de la noche anterior. No recordaba haber filmado nada, pero había un video. La imagen estaba borrosa, con interferencias, pero se escuchaban claramente sus voces. Y luego, una más. Una risa gutural, baja, justo al lado del micrófono. Y, al final del video, un mensaje escrito en la pantalla. «Ellos me ven, y ahora te ven a ti». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El video seguía reproduciéndose solo, mostrando imágenes distorsionadas de la sesión de Ouija. Cada pocos segundos, la pantalla se llenaba de estática y una figura oscura parpadeaba en la esquina de la habitación. Trató de cerrar el video, pero el teléfono no respondía. La imagen se detuvo en un solo cuadro. Una sombra alargada de pie detrás de Sofía, con una sonrisa imposible de identificar. El celular cayó al suelo cuando un ruido seco se escuchó en su habitación. Daniel se giró de golpe. En la esquina, donde no había nadie hace un segundo, la sombra estaba allí, observándolo. Sofía seguía mirando su reflejo en el espejo. Los 3 rasguños en su piel ardían, pero lo peor no era eso. Al fondo, en la oscuridad de su habitación, el espejo reflejaba algo que no estaba allí. Primero, pensó que era su imaginación, pero no. Había una silueta alta, inmóvil, justo detrás de ella. El reflejo comenzó a moverse, pero Sofía no lo hizo. Sus ojos se abrieron de par en par. La figura en el espejo sonrió. Santiago no había dormido en toda la noche. Desde la sesión de Ouija, algo en su casa no estaba bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un aliento frío en su nuca. Y ahora, había algo peor. Al despertar esa mañana, encontró su habitación llena de símbolos escritos en la pared.
No recordaba haberlos escrito, pero su mano estaba cubierta de polvo y tinta negra. Las palabras parecían moverse cuando las miraba demasiado tiempo. En el centro, un solo mensaje claro: me oyen, me ven, me siguen. Sofía no quería quedarse en su casa después de lo que vio en el espejo. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más fuerte. Su celular vibró. Un número desconocido. Dudó antes de contestar. Cuando puso el teléfono en su oído, se arrepintió. Del otro lado, solo había respiraciones entrecortadas. Luego, su propia voz preguntando: ¿quién eres? Se le heló la sangre. Era ella, hablando, pero en tiempo real. Y entonces, una respuesta distorsionada: soy lo que llamaron. Y ahora, soy lo que nunca podrán ignorar. Daniel, Sofía y Santiago decidieron reunirse. Ninguno podía seguir solo. Cuando Sofía llegó a la casa de Daniel, lo encontró de pie en medio de la sala, con los ojos en blanco. Murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Santiago intentó sacudirlo, pero Daniel ni siquiera reaccionó. Fue entonces cuando la luz titiló, y vieron la sombra detrás de él. No debieron llamarme. Santiago intentó correr, pero una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Sofía sintió algo agarrarla del brazo, una presión fría que le cortaba la respiración. El cuerpo de Daniel se elevó lentamente, flotando como un muñeco sin vida. Algo dentro de él se estaba manifestando. Sofía despertó de golpe. Estaba en su cama. Su respiración era agitada. ¿Había sido un sueño? Intentó calmarse, pero entonces notó algo inquietante. El espejo de su habitación estaba cubierto de humedad, como si alguien hubiera respirado sobre él. Se levantó con cautela y se acercó. Algo estaba escrito en la superficie: ya no estás sola. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había nadie más en la habitación. Pero entonces vio su reflejo. No estaba sincronizado con ella. Se quedó congelada. Su reflejo parpadeó, pero ella no lo hizo. Santiago estaba paranoico. Había pasado la noche encerrado en su habitación. No quería mirar su celular. Desde la sesión de Ouija, había recibido llamadas de números desconocidos. Pero esta vez, algo fue diferente. Su propio número estaba llamándolo. El teléfono vibraba en su mano. No podía colgar. Finalmente, respondió con una voz temblorosa: ¿quién eres? Por un segundo, silencio absoluto. Luego, su propia voz respondió: estoy detrás de ti. Santiago giró de golpe, pero no había nadie. Daniel despertó en su cama, pero algo estaba mal. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Fue entonces cuando sintió algo en su espalda. Un ardor intenso, como si algo le estuviera marcando la piel. Forzó su cuerpo a girarse hacia el espejo de la habitación. Su camiseta estaba rasgada, y en su piel había marcas negras, como si hubieran sido quemadas. Eran símbolos, símbolos que no entendía. Pero en medio de ellos, un solo mensaje en letras que parecían talladas en su carne: soy parte de ti. Sofía, Santiago y Daniel se reunieron de nuevo. No podían seguir ignorando lo que estaba pasando. Encendieron la cámara del celular y revisaron la grabación de la noche de la Ouija. El video mostraba la sesión, pero algo no tenía sentido. Había una cuarta persona sentada con ellos. No era ninguno de ellos. Era una figura borrosa, con las manos sobre la tabla. Sofía sintió que la sangre le helaba. No había nadie más con nosotros, ¿verdad? Santiago miró la imagen con terror. La figura en la pantalla giró lentamente la cabeza hacia la cámara y sonrió. Daniel no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien lo observaba. Caminó por su casa a oscuras, buscando algo que explicara la sensación de ser acechado. Pero la casa estaba en completo silencio, hasta que vio la sombra. No era la suya. Se proyectaba en la pared, inmóvil, pero no tenía un cuerpo que la generara.
Entonces, sin previo aviso, se movió sola. Daniel sintió el terror helarle la sangre. La sombra empezó a avanzar, y cada vez que lo hacía, la luz de la habitación se atenuaba. No podía moverse. No podía gritar. Sofía despertó de golpe. No recordaba haberse dormido, pero su cuerpo estaba paralizado. Intentó moverse, pero algo la sostenía en la cama. Fue entonces cuando lo vio. La puerta de su habitación, que ella había cerrado con seguro, estaba abierta unos centímetros. En la oscuridad del pasillo, una silueta alargada se asomaba apenas, observándola. Trató de gritar, pero su garganta estaba bloqueada. El ser no se movía. Entonces, las luces parpadearon. La puerta se abrió completamente de golpe. Santiago había intentado olvidar la ouija. No lo consiguió. Los espejos de su casa empezaron a mostrar cosas que no deberían estar allí. Primero, sombras. Luego, rostros. Pero lo peor llegó esa madrugada. Al pasar frente al espejo del baño, notó algo escrito en él, con una sustancia oscura y pegajosa. Dejen de esconderse. Santiago sintió un escalofrío. Miró su reflejo. Y éste lo miró de vuelta, pero con una sonrisa que él no estaba haciendo. Daniel recibió un mensaje de Sofía. Ven a mi casa, es urgente. No lo dudó. Sabía que algo andaba mal. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Entró con cautela, llamándola. Silencio absoluto. Su teléfono sonó. Era Sofía. Atendió de inmediato. Sofía, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Un ruido de estática. Luego, su propia voz respondió. No soy Sofía. Sofía y Santiago se reunieron con Daniel en su casa. No podían seguir solos. Algo estaba con ellos. Algo que no los dejaba escapar. Encendieron una vela y colocaron la ouija sobre la mesa. No querían jugar. Querían respuestas. ¿Qué quieres de nosotros?, susurró Santiago. El puntero se movió solo. Levarlos. De repente, las luces estallaron. Las sombras de la habitación se alargaron y una risa gutural resonó en la oscuridad. El tablero voló por los aires, y en el reflejo del vidrio roto se vieron a sí mismos, pero con sonrisas que no les pertenecían. Sofía, Santiago y Daniel no podían moverse. Las luces habían explotado y la habitación se llenó de sombras imposibles. No estamos solos, susurró Santiago. Su voz temblaba. Los reflejos en los vidrios rotos mostraban algo más en la habitación. Había 4 sombras, pero ellos eran solo 3. La figura en la oscuridad dio un paso adelante. Su piel parecía ceniza, sus ojos eran pozos negros. No tenía boca, pero sonrió de todos modos. Nos están viendo, susurró Sofía. Huyeron de la casa. No sabían a dónde ir. Se refugiaron en el departamento de Santiago, pero al entrar, la televisión estaba encendida. Mostraba estática, pero entre los parpadeos de la pantalla se veían sombras que se movían lentamente. Esto no puede estar pasando, murmuró Daniel. Santiago cerró la puerta con llave, pero cuando intentó girarla para asegurarse, la llave no encajaba. Era su propia llave, la de su casa. Pero la cerradura ya no era la misma. Sofía sintió un dolor agudo en los oídos. ¿Escuchan eso?, preguntó. Daniel y Santiago se miraron confundidos. No escuchaban nada. Pero el sonido crecía. Un murmullo, como cientos de voces hablando a la vez. La televisión parpadeó y una frase apareció en la pantalla. ¡Están escuchando! Sofía se tapó los oídos. El murmullo ahora eran gritos. Daniel despertó. Todo estaba oscuro, pero algo estaba mal. Se levantó de la cama y fue al baño. Encendió la luz y miró su reflejo. Su imagen no se movió. Parpadeó. Su reflejo no lo hizo. No es real, susurró su propia voz. Pero no fue él quien habló. Intentó salir corriendo, pero su habitación se había convertido en un pasillo interminable. Sofía y Santiago intentaban despertar a Daniel. Se movía inquieto en su sueño.
murmurando cosas sin sentido. De repente, sus ojos se abrieron, pero no eran los suyos, eran completamente negros. «No pueden salir». La luz titiló. El reflejo en la ventana les mostró algo aterrador. Ellos seguían sentados en el sofá, pero había otras versiones de ellos, de pie, observándolos desde el reflejo. Y entonces, sus dobles sonrieron. Santiago intentó abrir la puerta. No se movió. Giró la llave desesperado. Nada. «Esto no puede estar pasando», susurró Sofía. La casa se sentía diferente, como si los muros hubieran cambiado de lugar. Las ventanas ya no daban al exterior. Daniel estaba sentado en el suelo, mirando la nada. No hablaba, no se movía. «¿Daniel?», preguntó Santiago, pero la voz que respondió no era la suya. «Ustedes ya no están aquí». Sofía cerró los ojos con fuerza. Quería despertar, pero cuando los abrió, estaban en otro lugar. Ya no era la casa de Santiago. Era un pasillo largo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Rostros borrosos, sonrisas que no parecían humanas. «¿Qué es esto?», susurró Santiago. Sofía miró una foto con atención. Era ella, pero en una época que no recordaba haber vivido. Daniel finalmente reaccionó. Se puso de pie y miró a su alrededor. «No estamos soñando», murmuró. Había un espejo enorme al final del pasillo. En su reflejo, todo estaba en llamas. Santiago tocó el espejo. La imagen se distorsionó, pero algo lo hizo estremecerse. No eran ellos los que se reflejaban. Eran copias de sí mismos, con ojos oscuros y sonrisas sin emoción. Había una puerta al final del pasillo. Nunca antes la habían visto. «Tal vez esta sea la salida», susurró Sofía. Daniel giró la perilla. La puerta se abrió con un chirrido lento, pero detrás no había nada. Solo un vacío negro, sin final. «¿Y si esto es una trampa?», preguntó Santiago. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta comenzó a succionarlos. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en la casa de Santiago. Pero algo no encajaba. Los muebles estaban en los mismos lugares, pero parecían más viejos, cubiertos de polvo. Sofía miró su teléfono. No había señal. Entonces, Santiago lo vio, un reflejo en la ventana. Era el mismo pasillo oscuro del que habían escapado. Y en él aún estaban sus sombras, mirándolos desde el otro lado. Sofía temblaba. Aún podían ver sus propios reflejos en la ventana, pero ellos ya no estaban allí. «No puede ser real», susurró Daniel, pero su propia voz sonaba distante. Santiago intentó tocar la ventana, pero su mano la atravesó. Era como si ya no pertenecieran a este mundo. Los reflejos al otro lado comenzaron a moverse, pero no al mismo tiempo que ellos. Sonrieron, no como humanos, sino como algo que estaba a punto de tomar su lugar. «¿Qué está pasando?», susurró Sofía, sintiendo el aire helado en su nuca. El reloj de la casa seguía marcando la misma hora, 3:33 am. Intentaron mover las manecillas, pero parecían pegadas, como si el tiempo estuviera atrapado. Entonces, escucharon pasos en el pasillo, pero no eran los suyos. Se giraron lentamente y vieron las sombras avanzar desde la oscuridad. Santiago encendió la radio para romper el silencio, pero la estática comenzó a formar palabras. «Déjenos salir». Los tres sintieron un escalofrío. «¿Quién eres?», susurró Daniel. La voz se distorsionó, y entonces escucharon sus propios nombres. Sofía cubrió sus oídos. No querían seguir escuchando, pero la radio siguió hablando. «Nosotros somos ustedes, y ahora ustedes son nosotros». Intentaron huir. Corrían por la casa, pero cada puerta los llevaba de vuelta al mismo pasillo. Las paredes se estiraban. Era un laberinto sin salida. «¡No hay salida!», gritó Sofía aterrorizada. Daniel miró hacia atrás y vio algo peor. Los reflejos estaban caminando hacia ellos, pero sus movimientos eran erráticos, imposibles. Santiago tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, su otra versión ya estaba frente a él.
De pronto, estaban de vuelta en la sala, frente a la ouija. El tablero estaba en su lugar. El puntero se movía solo. Sofía miró a Santiago y Daniel. Sus rostros estaban pálidos. «Esto nunca terminó», murmuró Daniel. Las letras comenzaron a deletrear algo. «Ellos ya están aquí. Esto aún no ha terminado. Lo que Sofía, Santiago y Daniel desataron con la ouija está lejos de acabarse. Y el final será aún más aterrador. ¿Lograrán escapar o ya no hay vuelta atrás? Si quieres ver la segunda parte con el final más aterrador que hayas escuchado, comenta abajo, segunda parte, dale like al video y suscríbete para no perderte lo peor que está por venir. Cuando este video llegue a 100 likes, subiremos la continuación, si es que te atreves a verla. Porque aquí, en Historias para no dormir, el miedo continuará.